A veces, el amor llega cuando menos te lo esperas, en forma de alguien que más te necesita. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa en este mundo. En 1882, una niña de 5 años estaba sola en la plaza cubierta de nieve de Cedar Ridge. Sus padres habían muerto en el camino hacia el oeste, dejándola sin nada más que el vestido roto que llevaba puesto. Durante 3 fríos días esperó mientras las familias pasaban por delante, con la mirada puesta en cualquier parte menos en su rostro moreno. El miedo y los prejuicios mantenían en silencio a las buenas personas. Nadie quería acoger a una niña que no se parecía a los suyos. Entonces, Reed Coulter bajó de su cabaña en la montaña. El solitario montañés había perdido a su esposa y a su hija años atrás, y había renunciado para siempre al contacto humano. Pero cuando vio a esa niña temblando en la nieve, algo se removió en su corazón. ¿Qué hizo que un hombre destrozado eligiera el amor por encima del miedo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de te vuelves a suscribir, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El invierno de 1882 había sido especialmente duro en el territorio de Colorado, y Cedar Ridge soportó el embate de la furia de la naturaleza como una lápida desgastada por el viento de la montaña. La nieve se amontonaba contra los edificios de madera sin pulir que bordeaban la calle principal. Sus fachadas de madera se habían oscurecido por los años de tormentas de montaña y el humo de innumerables chimeneas. La ciudad minera se aferraba a la ladera de la montaña como un pensamiento obstinado, negándose a ser o olvidada a pesar del aislamiento y las dificultades que definían la vida cotidiana de sus 300 almas. Reed Coulter había visto crecer la ciudad desde su cabaña en lo alto de las cumbres, a 11 kilómetros por un sendero traicionero que la mayoría de la gente no se atrevería a recorrer ni siquiera con buen tiempo. A sus 52 años, su rostro mostraba las profundas arrugas de un hombre que había mirado al corazón de la pérdida y lo había encontrado vacío. Su barba, ahora más gris que marrón, enmarcaba unos rasgos que antes se sonreían con facilidad, pero que ahora se habían asentado en la expresión estoica de alguien que había aprendido a esperar poco de la vida más allá de lo que sus propias manos podían proporcionarle. El gabín al que llamaba hogar se encontraba enclavado entre imponentes pinos a 2.400 metros de altitud. Era una modesta estructura que él mismo había construido con troncos que había talado. Tenía 2 habitaciones, una chimenea de piedra y ventanas que daban al valle, donde las crestas de cedros se extendían como fichas de dominó esparcidas. En el interior, todo hablaba de soledad. Una sola silla junto a la mesa de madera, un juego de platos, una cama estrecha pegada a la pared del fondo. Sobre la repisa de la chimenea había un pequeño caballo de madera tallado con el cuidado de unas manos amorosas. La pintura estaba descolorida, pero aún se veían restos del azul brillante que su hija Emma había elegido para la silla de montar. Habían pasado 7 años desde que la fiebre se llevó a su esposa Sarah y a la pequeña Emma en el espacio de una semana. 7 años desde que las enterró en el pequeño cementerio detrás de la iglesia metodista y se alejó de todo lo que le recordaba las risas en su hogar. El caballo era lo único que había conservado, incapaz de desprenderse de lo último que sus manos habían hecho para la alegría de su hija. Algunas tardes, cuando el viento aullaba entre las cumbres y la soledad le oprimía el pecho, cogía aquel juguete de madera y recordaba los gritos de alegría de Emma mientras galopaba con él por la mesa de la cocina. Reed se ganaba la vida como la mayoría de los hombres de las montañas, cazando castores y zorros en invierno, cazando alces y ciervos cuando se derretía la nieve, y vendiendo pieles y carne a los mineros y comerciantes del valle. En el pueblo se le conocía por ser un hombre fiable y justo, de pocas palabras, que pagaba sus deudas y se ocupaba de sus propios asuntos. Los tenderos lo respetaban, los mineros lo saludaban con la cabeza cuando pasaba, y las pocas mujeres del pueblo le dirigían un saludo cortés, manteniendo la distancia con este ermitaño que prefería las montañas a la compañía humana. Aquella mañana de martes había bajado a Cedar Ridge en busca de provisiones, café, harina y unos kilos de carne de cerdo salada para aguantar hasta la primavera. La nieve llevaba cayendo sin cesar desde hacía 2 días, añadiendo otro palmo a los montones que ya superaban la altura de las ventanas de la mayoría de las casas. Su yegua, una robusta hembra llamada Patience,
Avanzaba con cuidado por el sendero de la montaña, con su aliento formando nubes blancas en el aire gélido. La plaza del pueblo, tal y como era, consistía en un pequeño claro entre la tienda general, el salón y la pensión donde el predicador itinerante celebraba sus servicios cuando lograba atravesar los pasos. Una plataforma de madera servía tanto de podio para las reuniones del pueblo como de bloque de subastas cuando alguien necesitaba vender ganado o equipo. Fue aquí, en esta plataforma, donde Reed la vio por primera vez. No podía tener más de 5 años, aunque la delgadez de su rostro hacía difícil saberlo. Su vestido, que quizá alguna vez había sido de un alegre color azul, colgaba en jirones alrededor de su pequeño cuerpo. La tela estaba rasgada en los hombros y el dobladillo estaba embarrado y deshilachado. Se había envuelto los delgados brazos para entrar en calor, pero sus hombros temblaban de frío que le calaba hasta los huesos. La nieve se había acumulado en su oscuro cabello, creando una corona blanca que habría sido hermosa en cualquier otra niña, en cualquier otra circunstancia. Lo que más impactó a Reed fue su quietud. No lloraba, ni gritaba, ni suplicaba. Simplemente permanecía allí con una dignidad que parecía imposible para alguien tan joven, con sus ojos oscuros escaneando los rostros de las personas que pasaban sin llegar a cruzar su mirada. Había algo en esos ojos, no derrota, sino una paciencia y resistencia que le recordaban a Reed a los animales salvajes que habían aprendido que luchar solo traía más dolor. La señora Henderson, de la pensión, había colocado un cartel junto al andén. Huérfana en el camino. Padres fallecidos, busca familia cristiana. El cartel estaba escrito con letra cuidada, pero podría haber sido invisible por la poca atención que recibía. Las familias pasaban apresuradas con sus hijos a cuestas. Las madres acercaban a sus pequeños como si la desgracia de la niña fuera contagiosa. Reed ató a los pacientes al poste de amarre fuera de la tienda general de Morrison y observó desde el otro lado de la plaza. También había visto a la niña allí ayer y el día anterior. Cada vez se repetía la misma escena, miradas preocupadas desde la distancia, conversaciones en voz baja entre maridos y mujeres, y finalmente, la huida que dejaba a la niña sola al caer la noche y bajar la temperatura por debajo de lo que cualquier ser vivo debería soportar. «Lleva ahí 3 días», dijo Caleb Morrison, el tendero, cuando Reed entró a comprar provisiones. Morrison era un hombre decente de unos 40 años, con esposa y 2 hijos, pero su voz transmitía la impotencia que parecía afligir a todos en el pueblo. Encontraron a sus padres muertos a unos 10 kilómetros de aquí. El carro se averió. Parece que los lobos se habían cebado con ellos, pero la niña estaba escondida bajo una lona. He estado tratando de encontrar a alguien que la acoja. ¿Algún familiar?, preguntó Reed, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Morrison negó con la cabeza. Nadie que se sepa. Según los papeles que encontramos, los padres eran esclavos liberados que se dirigían al oeste. Supongo que buscaban un nuevo comienzo. Se llamaban John y Miriam Wesley. La niña no dice gran cosa. Reed reunió sus provisiones en silencio. Café, harina, frijoles, tocino salado y algunas otras cosas necesarias. Mientras Morrison calculaba el coste, Reed no podía apartar la mirada de la ventana que daba a la plaza. La niña no se había movido. Estaba en el mismo sitio, con los brazos cruzados alrededor del cuerpo y la nieve acumulándose en sus hombros como un chal. «Alguien debería hacer algo», dijo Morrison en voz baja, siguiendo la mirada de Reed. «No podemos dejarla ahí fuera congelándose». «¿Por qué nadie ha hecho nada?», preguntó Reed. El silencio de Morrison se prolongó lo suficiente como para servir de respuesta. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron lentas y cuidadosas. «Ya sabes cómo es la gente. No es que sean malas personas, Reed. Es solo que es complicado acoger a una niña, especialmente a una que, bueno, ya ves cómo está. Habría rumores, preguntas sobre si encajaría, si sería aceptada, si es lo correcto para una familia blanca». Reed lo entendía. Cedar Ridge era una ciudad fronteriza, pero no estaba libre de los prejuicios y temores que azotaban al resto del país. La guerra civil había terminado hacía 17 años, pero sus ecos aún resonaban en comunidades como esta. La mayoría de la gente era bastante decente en su trato diario, pero acoger a una niña negra en su casa y criarla como si fuera suya era un paso demasiado grande para sentirse cómodos. «¿Qué pasará si nadie da un paso al frente?», preguntó Reed. «Supongo que tendrá que ir al orfanato de Denver. Si sobrevive al viaje, se habla de enviar un mensaje a la montaña, pero con los pasos nevados,
Morrison se encogió de hombros con impotencia. Reed pagó sus provisiones y las guardó en sus alforjas. Mientras se preparaba para montar a Patience y volver a subir la montaña, se encontró caminando hacia la plaza. La niña se dio cuenta de que se acercaba y se enderezó ligeramente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él por primera vez. De cerca, ojos inteligentes, piel del color del café intenso. Pero fue su expresión lo que lo detuvo en seco. Ella lo miró con la misma evaluación cuidadosa que él había visto en los ojos de los animales atrapados, sopesando si esta nueva presencia representaba esperanza o otra decepción. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó Reed con suavidad, agachándose para no sobresalir por encima de ella. Ella estudió su rostro durante un largo momento, antes de responder con una voz apenas superior a un susurro. Hope. El nombre golpeó a Reed como un golpe físico. Hope. De todos los nombres del mundo, esta niña llevaba el único que él había perdido hacía 7 años, cuando enterró a su familia y se retiró a la soledad de la montaña. Es un bonito nombre, dijo, sorprendido por la aspereza de su propia voz. Me llamo Reed. Hope asintió solemnemente, pero no dijo nada más. Reed podía ver el cansancio en su postura, la forma en que se mantenía lista para correr, a pesar de no tener a dónde ir. 3 días en la nieve le habían enseñado que el mundo no era un lugar seguro para las niñas pequeñas, sin nadie que las protegiera. Reed se levantó lentamente, con las rodillas protestando por el frío y sus años. Alrededor de la plaza podía sentir miradas fijas en él, tenderos asomándose por las ventanas, mujeres deteniéndose en sus quehaceres para ver qué haría el ermitaño de la montaña. El peso de sus expectativas lo oprimía como la nieve que seguía cayendo. Pensó en su cabaña, cuyo silencio solo rompía el viento y el crepitar ocasional del fuego. Pensó en el caballo de madera de su repisa, esperando unas manitas que nunca volverían a tocarlo. Pensó en la voz de Sara, suave y sabia, recordándole que el amor no era algo que se acumulase, sino algo que se compartiese, incluso cuando, especialmente cuando, doliese hacerlo. ¿Tienes frío, Hope?, le preguntó. Ella asintió con la cabeza, aunque Reed sospechaba que llevaba tanto tiempo pasando frío que apenas recordaba lo que era sentir calor. Reed se desabrochó el abrigo grueso y se lo puso a la niña sobre los hombros. La cubría por completo, con las mangas colgando más allá de sus manos y el dobladillo arrastrándose por la nieve. Pero por primera vez en 3 días, los temblores de Hope comenzaron a remitir. ¿Te gustaría venir a mi casa?, le preguntó Reed. Tengo una chimenea encendida y comida caliente. No tienes que quedarte si no quieres, pero eres bienvenida para entrar en calor y llenar el estómago. Hope lo miró con esos ojos oscuros y serios, y Reed vio algo cambiar en su expresión. No era confianza, todavía no, pero sí un leve atisbo de posibilidad. Lenta y cuidadosamente, ella asintió con la cabeza. Reed la subió a la silla de Patience y luego se montó detrás de ella. Mientras cabalgaban por la plaza hacia el sendero de la montaña, sintió el peso de las escaleras del pueblo. Algunas caras mostraban aprobación, otras preocupación y unas pocas mostraban el tipo de desaprobación que probablemente lo perseguiría durante los próximos meses. Pero su esperanza se asentó en su pecho, y el pequeño cuerpo de ella finalmente comenzó a relajarse con el calor de su abrigo. Reed descubrió que no le importaba mucho lo que pensaran los demás. Por primera vez en 7 años, estaba devolviendo la vida a su hogar en la montaña. Por primera vez desde la muerte de Emma, tenía a alguien a quien proteger. El trayecto por el sendero de la montaña duró casi 2 horas, con Patience avanzando con cuidado por la nieve, que en algunos lugares le llegaba hasta la cintura. Hope se sentó en silencio delante de Reed, con su pequeño cuerpo rígido por el frío y la incertidumbre. Se aferró a su abrigo como si fuera una armadura, mirando de vez en cuando su rostro curtido, como para asegurarse de que no se trataba de un sueño nacido de la desesperación. Reed sintió el peso de lo que acababa de hacer recaer sobre él, como la nieve que seguía cayendo a su alrededor. Llevaba 7 años viviendo solo. 7 años de soledad cuidadosamente construida, que mantenían a raya el dolor de la pérdida. Ahora llevaba en brazos a una niña que rompería por completo esa soledad, que exigiría no solo comida y refugio, sino también el tipo de inversión emocional que había jurado no volver a hacer nunca más. A mitad del camino, Hope comenzó a temblar violentamente a pesar del calor de su abrigo. Reed podía sentir los temblores recorriendo su pequeño cuerpo y se dio cuenta de que 3 días en el frío de la montaña
La habían enfriado hasta los huesos. Instó a los pacientes a que se movieran más rápido, aunque sabía que el alcalde ya estaba luchando con el terreno traicionero y la doble carga. «Ya casi estamos, niña», le susurró al oído. «Casi en casa». La palabra le sonaba extraña en la lengua. En casa. Durante 7 años, la cabaña había sido simplemente un refugio, un lugar para comer, dormir y esperar a que pasaran las tormentas. Pero, de alguna manera, con la esperanza apretada contra su pecho, volvió a aparecer algo más sustancial. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el humo seguía saliendo de la chimenea donde Reed había avivado el fuego antes de ir al pueblo. Las ventanas brillaban cálidamente contra el crepúsculo que se avecinaba, y Reed sintió una emoción que no había experimentado en años: el placer de llevar a alguien a casa, a un lugar cálido y seguro. Bajó a Hope de la silla de montar y la llevó en brazos por los escalones hasta la puerta principal. Pesaba muy poco y podía sentir cada hueso de su pequeño cuerpo a través de la tela gastada de su vestido. Al abrir la puerta, el calor salió a su encuentro, junto con el familiar aroma a humo de leña y café que había definido su solitaria existencia. Hope abrió mucho los ojos al ver el interior de la cabaña. Era escasa pero cómoda, construida para ser funcional más que bonita. La sala principal tenía una chimenea de piedra con una repisa de madera, una mesita con una silla, estanterías llenas de libros y provisiones, y una cama estrecha pegada a la pared del fondo. Una escalera llevaba a un pequeño altillo donde Reed guardaba su equipo de invierno y provisiones extra. «Vamos a calentarte», dijo Reed, sentando a Hope cerca de la chimenea. Removió las brasas y añadió leña fresca, observando cómo las llamas cobraban vida y comenzaban a ahuyentar el frío de la habitación. Hope se quedó completamente inmóvil, como si temiera que moverse pudiera romper el hechizo y devolverla al frío. Reed podía ver cómo ella lo observaba todo: el rifle colgado sobre la chimenea, las fotografías en la repisa, el caballo de madera que había junto a ellas. En la repisa, junto al caballo que tanto le gustaba a Emma, había una pequeña fotografía enmarcada en plata de la familia de Reed. Sarah sonreía en la imagen, con el brazo alrededor de un Reed más joven, que aún tenía esperanza en los ojos. La pequeña Emma, que no tenía más de 4 años cuando se tomó la fotografía, sentada en el regazo de Reed, con ese caballo de madera agarrado en sus pequeñas manos. La imagen había sido la posesión más preciada de Reed durante 7 años. Pero ahora se preguntaba qué pensaría Hope de ella. ¿Qué preguntas le suscitaría sobre el hombre que la había traído a ese lugar solitario? Reed calentó agua en la estufa de leña y encontró una de sus propias camisas, limpia y suave por los años de uso. Le serviría de camisón hasta que encontrara ropa adecuada para una niña de 5 años. Colocó un lavabo cerca del fuego y le dio la espalda mientras Hope se aseaba y se ponía la camisa, que le quedaba grande. Cuando terminó, Reed sirvió sopa caliente de la olla que tenía al fuego, con carne de venado y verduras, sencilla pero nutritiva. Le cedió a Hope su silla en la pequeña mesa y se sentó en un cajón de madera que acercó desde la chimenea. Ella comió despacio, con cuidado, como si cada cucharada fuera la última. «¿Cuánto tiempo hace que no comes una comida decente?», preguntó Reed con delicadeza. Hope reflexionó seriamente sobre la pregunta antes de responder. «No lo recuerdo». Su voz era apenas un susurro, pero oírla en la calidez de su cabaña le pareció un pequeño milagro. Reed se encontró estudiando su rostro a la luz del fuego, fijándose en la aguda inteligencia de sus ojos oscuros, en la obstinada expresión de su pequeña mandíbula. A pesar de todo lo que había soportado, se comportaba con una dignidad que le recordaba a los animales salvajes que se negaban a ser domados. Cuando Hope terminó su sopa, Reed se encontró ante una docena de problemas prácticos que no había tenido en cuenta durante la emotiva decisión de llevarla a casa. ¿Dónde dormiría? ¿Qué se pondría? ¿Cómo explicaría su presencia a la gente del pueblo, que inevitablemente haría preguntas? Y bajo todas estas preocupaciones inmediatas se escondía una pregunta más profunda que le oprimía el pecho con un viejo dolor. ¿Cómo podía abrir su corazón a otra niña cuando perder a la primera casi lo había destruido? «Hope», dijo con cuidado, «¿tienes más familia? ¿Abuelos? ¿Tías? ¿Tíos? ¿Alguien que pueda estar buscándote?» Ella negó con la cabeza. «Mamá dijo que ahora estábamos solos. Dijo que íbamos al oeste para empezar de nuevo, solo nosotros 3.
Se le quebró un poco la voz. Entonces mamá y papá enfermaron y la carreta se rompió y se cayó con las manitas apretadas en el regazo. Reed se inclinó sobre la mesa y le cubrió suavemente las manos con una de las suyas. A pesar del calor de la cabaña, los dedos de la niña seguían fríos y él notaba cómo temblaban ligeramente. Ahora estás a salvo, le dijo, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Aquí nadie te hará daño. Hope lo miró con esos ojos oscuros y serios, y Reed vio que ella sopesaba sus palabras, con lo que la vida ya le había enseñado sobre la fiabilidad de las promesas de los adultos. Después de un largo momento, ella asintió con la cabeza. Aunque él podía ver que no estaba del todo Reed se encontró improvisando soluciones a problemas a los que no se había enfrentado en 7 años. Le preparó una cama a Hope en el altillo, subiendo para extender mantas y pieles sobre un colchón improvisado de lona doblada. No era gran cosa, pero era cálido y privado, y Hope parecía contenta de tener un espacio que era completamente suyo. Cuando llegó la hora de dormir, Hope subió la escalera hasta su nueva cama con cuidadosa precisión. Reed podía oírla moverse por encima de él, acomodándose en el espacio desconocido. Al cabo de un rato, su voz llegó hasta él a través de los listones de madera. «Señor Reed». «Sí, niña. Gracias». Esas sencillas palabras impactaron a Reed más de lo que esperaba. Miró fijamente al techo, escuchando cómo la respiración de Hope se ralentizaba y se hacía más profunda a medida que el cansancio finalmente se apoderaba de ella. Afuera, el viento aullaba entre los picos y la nieve seguía cayendo. Pero dentro de la cabaña, por primera vez en 7 años, Reed no estaba completamente solo. Se sentó junto al fuego mucho después de que Hope se hubiera quedado dormida, mirando las llamas y tratando de comprender qué le había llevado a asumir una responsabilidad tan monumental. La parte lógica de su mente enumeraba todas las razones por las que aquello era un error. No sabía nada sobre criar a un niño, y menos aún a una niña pequeña. No tenía experiencia con los retos particulares a los que Hope se enfrentaría como niña negra en un mundo que parecía decidido a rechazarla. Era demasiado mayor, demasiado arraigado en sus costumbres, demasiado dañado por sus propias pérdidas como para ser el tipo de padre que cualquier niño merecía. Pero mientras escuchaba los suaves sonidos del sueño tranquilo que provenían del altillo, Reed sintió algo que se agitaba en su pecho y que pensaba que había quedado enterrado para siempre junto a Sarah y Emma. No era exactamente esperanza. Eso parecía demasiado pedir, pero tal vez era una posibilidad. Tal vez la oportunidad de que el amor volviera a crecer en un suelo que había estado congelado durante 7 años. Cogió el caballo de madera de la repisa de la chimenea y lo giró entre sus manos, recordando la alegría de Emma cuando se lo había regalado por primera vez. Mañana se enfrentaría a las preguntas y preocupaciones de la gente del pueblo. Mañana tendría que averiguar cómo volver a ser padre de una niña que tenía todas las razones para no confiar en el mundo. Pero esta noche, por primera vez desde que había enterrado a su familia, Reed Coulter no estaba solo en su montaña. Esa noche tenía a alguien a quien proteger. Alguien que lo necesitaba tanto como él empezaba a darse cuenta de que la necesitaba a ella. Y eso era suficiente para hacerle creer que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta después de todo. Reed se despertó antes del amanecer con el sonido de un movimiento silencioso en el desván de arriba. Durante un momento de desorientación, no pudo identificar el suave susurro que lo había despertado. Entonces, la memoria le volvió. Hope, la niña que había traído a casa, estaba despierta, probablemente preguntándose dónde estaba y si lo de ayer había sido real o solo otro sueño cruel. Se vistió rápidamente a la tenue luz del fuego apagado y subió la escalera para ver cómo estaba. Hope estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama improvisada, todavía con su camisa demasiado grande puesta, con el pelo oscuro revuelto por el sueño. Estaba mirando por la pequeña ventana que daba al valle, observando cómo la primera luz pálida del amanecer se deslizaba por los picos nevados. «Buenos días», dijo Reed en voz baja, para no asustarla. Hope se volvió hacia él y se sintió aliviado al ver que parte del cansancio había desaparecido de sus ojos. Seguía estando cautelosa, seguía siendo prudente, pero el terror absoluto de los últimos días había sido sustituido por algo parecido a una esperanza cautelosa. «No sabía si seguirías aquí», dijo ella con su voz susurrante, y esa confesión le dolió más de lo que Reed esperaba.
¿A cuántas personas había confiado esta niña solo para despertarse sola? ¿Cuántas promesas se habían roto antes de que aprendiera a esperar el abandono? No voy a ir a ninguna parte, dijo Reed, y lo dijo con más sinceridad que nunca en años. Este es tu hogar ahora, durante todo el tiempo que quieras que lo sea. Hope estudió su rostro con esa inquietante franqueza que poseen los niños, buscando las mentiras que los adultos suelen decir para sentirse mejor. Lo que vio allí pareció satisfacerla, porque asintió con la cabeza y bajó del altillo con cuidadosa precisión. Reed calentó agua para lavar y preparó un desayuno con huevos de su pequeña bandada de gallinas, galletas y café, que diluyó y endulzó con miel para Hope. Ella comió con la misma atención que había mostrado la noche anterior, como si cada bocado tuviera que saborearse porque el hambre pudiera volver en cualquier momento. Después del desayuno, Reed se enfrentó a su primer reto real como tutor inesperado. ¿Qué se hacía con una niña de 5 años durante las largas horas de un día de invierno en la montaña? Había vivido solo durante tanto tiempo que sus rutinas se basaban exclusivamente en actividades solitarias: revisar trampas, cuidar de los animales, mantener el equipo, leer junto al fuego por las tardes. Hope resolvió el problema inmediato mostrando una curiosidad natural por todo lo que había en la cabaña. Examinó su pequeña colección de libros con dedos reverentes, estudió las herramientas que colgaban de las paredes y observó con fascinación cómo él le enseñaba a avivar el fuego correctamente y a alimentar a las gallinas que se posaban en un pequeño gallinero adjunto a la parte trasera de la cabaña. ¿Sabes leer?, le preguntó Reed mientras Hope pasaba con cuidado las páginas de uno de sus libros. Ella negó con la cabeza. Mamá me estaba enseñando las letras, pero no llegamos muy lejos. Se calló, pero Reed la entendió. A media mañana quedó claro que Hope necesitaba más que la ropa con la que había llegado. Su vestido roto apenas se mantenía entero y necesitaría ropa de invierno adecuada si quería sobrevivir en la montaña. Reed nunca había confeccionado ropa para un niño, pero había reparado suficiente equipo propio a lo largo de los años como para tener una idea de por dónde empezar. Sacó una lona y comenzó a cortar trozos que pudieran servir para hacer un vestido sencillo. Sus manos, más acostumbradas a despellejar animales y tallar madera, torpemente realizaban la delicada tarea de coser las costuras, pero Hope observaba con interés en lugar de criticar. «Puedo ayudar», se ofreció ella con cautela. Reed levantó la vista de su torpe trabajo con la aguja y vio a Hope extendiendo sus pequeñas manos. «Mamá me enseñó un poco», explicó. «No soy muy buena, pero quizás sea mejor que», dijo, señalando diplomáticamente sus torcidas puntadas. Reed le entregó la aguja y observó con asombro cómo los pequeños dedos de Hope trabajaban con una precisión que hacía que sus propios esfuerzos parecieran aún más patéticos. Sus puntadas eran pequeñas y uniformes, y trabajaba con una concentración tal que sugería que coser había sido tanto una necesidad como un placer en su vida anterior. Mientras trabajaban juntos en el sencillo vestido, Reed se encontró aprendiendo cosas sobre su inesperada invitada. Ella tarareaba en voz baja mientras cosía, una melodía desafinada que sugería que la música había formado parte de la vida de su familia. Hacía pausas frecuentes para examinar la tela y planear sus siguientes puntadas, revelando una mente metódica que pensaba los problemas antes de actuar. Y lo más importante, empezó a hablar. Nada dramático ni revelador, solo pequeñas observaciones y preguntas que los niños hacen cuando se sienten lo suficientemente seguros como para interactuar con el mundo que les rodea. «¿Por qué vives tan lejos de la ciudad?», preguntó mientras trabajaba en una parte especialmente complicada. Red pensó en cómo responder con sinceridad, sin agobiarla con su dolor. «Me gusta la tranquilidad», dijo finalmente. «Y las montañas son preciosas, ¿no crees?». Hope miró por la ventana los picos nevados que los rodeaban. «Son grandes», dijo con seriedad, como si no tuvieran fin. «En su mayor parte sí», coincidió Reed. «Hasta Canadá en una dirección y hasta México en la otra». Hope abrió mucho los ojos ante la idea de tanta inmensidad. «¿Has visto México?». «No, pero he visto bastante de estas montañas. Quizás algún día, cuando haga mejor tiempo, pueda enseñarte algunos de los lugares que conozco». Era la primera vez que Reed hacía referencia a un futuro que los incluía a ambos, y vio que Hope captaba el significado. Ella no respondió directamente, pero sus puntadas se volvieron un poco menos cuidadosas, un poco más seguras, como si la promesa de algún día le hubiera dado permiso para creer en el mañana.
A medida que avanzaba el día, Reed se dio cuenta de que tendría que construir una cama adecuada para Hope. El arreglo improvisado en el desván era adecuado para una noche, pero una niña en crecimiento necesitaba algo más sólido. Tenía madera almacenada en el cobertizo detrás de la cabaña, y la carpintería era una de las pocas habilidades domésticas que había dominado durante sus años de vida solitaria. Hope observaba fascinada mientras él medía y cortaba tablas para construir un armazón de cama sencillo pero resistente. Cuando comenzó el minucioso trabajo de unir las piezas, ella lo sorprendió preguntándole si podía ayudar. «Es un trabajo pesado», le advirtió Reed. «Soy más fuerte de lo que parezco», respondió Hope con el primer atisbo de energía que él había visto en ella. Reed le entregó un pequeño martillo y le enseñó a clavar las clavijas de madera que sujetarían el armazón. Sus golpes eran cuidadosos y precisos, y Reed se sintió impresionado por su concentración y determinación. Trabajando juntos, terminaron el armazón básico. Infantil no era nada lujosa. Solo tablas de pino unidas con clavijas de madera y cuerda hecha a mano como soporte, pero era sólida y podría sostener un colchón relleno de agujas de pino y cubierto con cálidas pieles. Mientras Reed encajaba las piezas en la sala principal, cerca de la chimenea, se dio cuenta de que estaba creando algo que no había construido en 7 años. Un espacio diseñado específicamente para la comodidad y la seguridad de un niño. Hope probó la solidez de la cama sentándose en el borde y balanceándose ligeramente. El armazón se mantuvo firme y ella miró a Reed con algo parecido a una sonrisa. «Es perfecta», dijo, y Reed sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el crepitar del fuego cercano. Esa noche, mientras Hope se acomodaba en su nueva cama con la colcha que Sarah había hecho años atrás, Reed se sentó en su silla y observó cómo la luz del fuego jugaba en su rostro. Seguía delgada, aún con las marcas de las penurias y las pérdidas. Pero ahora tenía color en las mejillas y una expresión de paz que delataba a una niña que empezaba a creer que podía estar a salvo por primera vez desde que la habían traído a casa. Reed se permitió pensar más allá del mañana. Habría retos por delante, algunos prácticos, como la ropa y la educación, y otros más profundos, como ayudarla a superar el trauma de haber perdido a sus padres. Pero mientras observaba a Hope quedarse dormida en la cama que habían construido juntos, Reed sintió algo que no había experimentado en 7 años. La tranquila satisfacción de cuidar a alguien que lo necesitaba. Pasaron 3 semanas antes de que Reed se sintiera lo suficientemente valiente como para aventurarse de nuevo a la ciudad con Hope. La niña se había acostumbrado a una rutina que le sorprendía por su naturalidad. Se levantaba temprano, ayudaba con las tareas matutinas de dar de comer a las gallinas y avivar el fuego, y pasaba los días aprendiendo los ritmos de la vida en la montaña, con un entusiasmo que le recordaba dolorosamente la curiosidad de Emma por el mundo. Hope demostró ser una alumna rápida y una ayudante dispuesta. Dominó el arte de recoger huevos sin romperlos, aprendió a reconocer los diferentes cantos de los pájaros que resonaban en las cimas, y era capaz de partir leña con un hacha que Reed había reducido para que se adaptara a sus pequeñas manos. Sus fuerzas estaban volviendo gracias a las comidas regulares, y la mirada hueca de sus ojos se iba llenando poco a poco con la redondez saludable de la infancia. Pero fueron los pequeños momentos domésticos los que más afectaron a Reed. Hope había reclamado la sencilla cuchara de madera que él había tallado para ella como su utensilio especial, negándose a comer con cualquier otra cosa. Removía la sopa con ella, la usaba para cavar en la tierra cuando el tiempo lo permitía, y a veces Reed la sorprendía hablando con ella en voz baja, como si fuera un amigo de confianza, que entendía secretos demasiado valiosos para compartirlos con los adultos. La cuchara de madera se convirtió en el símbolo de sus humildes comienzos juntos. Nada lujoso ni comprado en una tienda. Solo un trozo de fresno de montaña que Reed había moldeado con sus propias manos para que se ajustara a su pequeña mano. Cuando Hope la utilizaba para ayudarle a preparar la cena, removiendo con cuidado mientras Reed le guiaba la mano, él sentía la misma tranquila satisfacción que había sentido antes, viendo a Emma jugar con el caballo de madera que aún descansaba sobre la repisa de la chimenea. La mañana en que Reed decidió que necesitaban provisiones que no podían esperar más, Hope lo observó armarse de paciencia, con evidente ansiedad. Se había acostumbrado a la seguridad de su refugio en la montaña, y la perspectiva de volver al pueblo
al lugar donde había permanecido sola y rechazada durante 3 días, claramente la asustaba. ¿Tengo que ir?, preguntó con voz débil. Reed se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. No tienes que hacer nada que no quieras hacer, dijo. Pero pronto necesitarás ropa más abrigada y zapatos adecuados. Y pensé que tal vez te gustaría volver a ver a otras personas. Hope lo consideró seriamente. ¿Me mirarán fijamente? La pregunta le rompió el corazón a Reed, por su aceptación natural de cómo el mundo trataba a los niños que se veían como ella. Algunos lo harán, dijo con honestidad. Pero eso dice algo de ellos, no de ti. ¿Te acuerdas de eso? Hope asintió solemnemente y fue a buscar el abrigo gastado que Reed había arreglado para que le quedara mejor. Mientras bajaban por el sendero de la montaña, ella se sentó rígida delante de él, con su pequeño cuerpo tenso por la anticipación del rechazo, o algo peor. Cider Ridge le parecía diferente a Reed ahora que lo veía desde la perspectiva de Hope. La ciudad que siempre le había parecido meramente práctica y tosca, ahora le parecía potencialmente hostil, llena de rostros que podrían mirar a su hija. La palabra había comenzado a aparecer en sus pensamientos sin su permiso, con sospecha o algo peor. Su primera parada fue la tienda general de Morrison, donde Reed necesitaba comprar tela para ropa de invierno adecuada y suministros para la cabaña. Caleb Morrison los recibió con cortesía profesional, pero Reed notó que los ojos del tendero se detenían en Hope, con curiosidad y algo que podría haber sido preocupación. ¿Cómo se está adaptando?, preguntó Morrison en voz baja, mientras Hope examinaba con evidente anhelo un expositor de caramelos de 1 centavo. Bien, respondió Reed, dejando claro con su tono que no tenía intención de dar más detalles. Morrison asintió y se dispuso a atender el pedido de Reed sin hacer más comentarios. Pero Reed lo sorprendió mirando a Hope varias veces. Cuando la niña se fijó en el expositor de caramelos, Morrison sorprendió a Reed ofreciéndole un bastón de menta por cuenta de la casa, dijo con voz ronca cuando Reed buscó su bolsa de dinero. Hope miró a Reed en busca de permiso antes de aceptar el regalo, y cuando él asintió, lo tomó con cuidadosa cortesía. Gracias, señor, dijo con su voz tranquila. La expresión de Morrison se suavizó ligeramente. De nada, niña. Al salir de la tienda, Reed oyó a 2 mujeres en el paseo marítimo, hablando de ellos en voz baja, pensando claramente que nadie las oía. Esos ermitaños de las montañas han acogido a esa chica de color, dijo una. He oído que la encontraron con sus padres muertos. Es terrible, pero no sé qué se cree que está haciendo. Un hombre así, viviendo solo allí arriba, no es apropiado. Alguien debería hablar con el reverendo Hayes al respecto. Hay canales adecuados para los niños huérfanos. Reed sintió cómo el cuerpo de Hope se tensaba contra el suyo al pasar junto a las mujeres, y se dio cuenta de que ella había oído cada palabra. Le puso una mano protectora en el hombro y la guió hacia donde estaba atado Patience. Señor Reed, la voz de Hope era apenas un susurro. Sí, ¿creen que no debería haberme acogido? Reed se detuvo y se volvió para mirarla de frente. Puede que otras personas en la calle estuvieran mirando, que se estuvieran formando opiniones sobre sus decisiones, pero nada de eso importaba tanto como la incertidumbre en los ojos oscuros de Hope. Algunas personas piensan muchas cosas que no merecen mucha consideración, dijo con firmeza. Lo que importa es lo que pensamos y lo que sabemos que es correcto. ¿Crees que debería haberte dejado en la plaza del pueblo? Hope negó rápidamente con la cabeza. ¿Crees que eres feliz viviendo conmigo en la montaña? Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, señor. Entonces eso es lo único que importa a quien importa. Reed ayudó a Hope a montar en Patience y se subió detrás de ella. Mientras subían por el sendero de la montaña, se encontró pensando en las palabras de las mujeres. Habría más comentarios, más preguntas sobre la idoneidad de su decisión. Algunas personas cuestionarían sus motivos, otras se preocuparían por el bienestar de Hope y otras simplemente desaprobarían la mezcla de razas que representaba su tutela. Pero mientras Hope se relajaba contra su pecho, con su pequeña mano agarrando el palito de menta que Morrison le había dado, Reed se dio cuenta de que no le importaba lo que pensaran los demás, porque, por primera vez en 7 años, tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Tenía a alguien que lo necesitaba, alguien que esperaba con ilusión su presencia en lugar de soportar su ausencia. Esa noche, mientras Hope lo ayudaba a preparar la cena con su preciada cuchara de madera, Reed tomó una decisión que lo cambiaría todo.
Adoptaría formalmente a Hope. Haría que su relación fuera legal y permanente. Independientemente de lo que pensara el pueblo o de los obstáculos que la ley pudiera poner en su camino, Hope pertenecía a él y él pertenecía a ella. Todo lo demás eran solo ruidos. Hope, dijo mientras se sentaban a comer. Sí, señor Reed. ¿Qué te parecería ser mi hija? De verdad, no solo quedarte aquí hasta que surja algo mejor. La cuchara de Hope se detuvo a medio camino de su boca. Lo miró fijamente con esos ojos oscuros y serios, sopesando sus palabras con la cuidadosa consideración que le daba a todo lo importante. ¿Para siempre?, preguntó. «Para siempre», confirmó Reed. Hope dejó la cuchara, su cuchara de madera especial que representaba el comienzo de su vida juntos, y sonrió. Era la primera sonrisa sincera que Reed le había visto, y transformó todo su rostro. «Me gustaría mucho», dijo. Y Reed supo, con la misma certeza con la que sentía el amanecer, la nevada y todas las demás verdades fiables de la vida en la montaña, que estaba exactamente donde debía estar. La primavera llegó tarde a las tierras altas, pero cuando finalmente llegó, transformó el paisaje montañoso de un árido desierto blanco y gris en algo que parecía casi mágico. La nieve se derritió en torrentes que caían en cascada, brotaron de la tierra recién descongelada, y el aire traía el aroma verde de las plantas que habían estado enterradas bajo el peso del invierno durante meses. Hope llevaba 4 meses con Reed, y el cambio en ella era notable. La niña de McCrae, asustada, que se había quedado sola en la plaza del pueblo de Cedar Ridge, se había convertido en una niña brillante y curiosa, que se movía por su hogar en la montaña con confianza y determinación. Había crecido. Su rostro se había redondeado gracias a las comidas regulares, y su voz ya no tenía el susurro cauteloso de alguien que temía llamar la atención. Y lo más importante, había empezado a aprender. Reed nunca se había considerado un maestro, pero era imposible ignorar el ansia de conocimiento de Hope. Ella quería entenderlo todo. ¿Por qué el agua se congelaba a ciertas temperaturas? ¿Cómo identificar las plantas comestibles? ¿Qué hacía que los truenos siguieran a los relámpagos? Y sobre todo, ¿cómo leer las misteriosas marcas de las páginas que guardaban tantos secretos? Reed había creado un espacio escolar improvisado en la mesa de la cocina, utilizando un trozo de tabla de pino lisa como pizarra y carbón para escribir. La pizarra casera no era gran cosa, solo un trozo de madera lisa que él había lijado y marcado con líneas para guiar las letras de Hope, pero representaba el compromiso de Reed de darle una educación. A pesar de su aislamiento de la educación formal, cada mañana, después de las tareas domésticas, Hope se sentaba a la mesa con su pizarra y practicaba las letras que Reed le enseñaba. Abordaba el aprendizaje con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás, formando cada letra con cuidado y haciendo preguntas que a menudo dejaban a Reed buscando respuestas que no había considerado desde sus propios días de colegio, décadas atrás. ¿Por qué la C a veces suena como la K y otras como la S?, preguntó Hope una mañana, frunciendo el ceño ante la pizarra en la que había estado practicando palabras. Reed dejó de beber su café. Era el tipo de pregunta que le hacía darse cuenta de lo mucho que había dado por sentado el idioma inglés. «Bueno», dijo lentamente, «supongo que depende de las letras que vengan después». Hope aceptó esta explicación con la paciencia de alguien acostumbrado a que los adultos no tengan todas las respuestas, pero Reed podía ver que su mente trabajaba en el problema. Más tarde ese mismo día, la sorprendió probando la regla con otras palabras, pronunciando combinaciones e intentando comprender los patrones que regían el misterioso mundo del lenguaje escrito. La educación de Reed había sido bastante básica: lectura y aritmética para gestionar sus negocios, lo suficiente para escribir y llevar registros y enviar alguna que otra carta. Pero las preguntas de Hope le empujaron a recordar lecciones de su infancia y a pensar más profundamente en temas que nunca había esperado enseñar. Trabajaron con aritmética simple usando piedras y palos, practicaron la escritura con carbón en la pizarra y revisaron juntos la pequeña colección de libros de Reed. A Hope le atraía especialmente un volumen de poesía que había pertenecido a Sarah, aunque muchas de las palabras superaban sus capacidades actuales. Ella seguía las líneas con el dedo mientras Reed leía en voz alta, como si intentara absorber el significado a través del tacto y el sonido. «¿Qué significa esta palabra?», preguntó Hope una tarde, señalando una línea del libro de poesía. «Hermosa», respondió Reed.
Hermosa, repitió Hope con cuidado, y luego lo miró. ¿Soy hermosa?, preguntó Hope una tarde, señalando una línea del libro de poesía. Hermosa, respondió Reed. Hermosa, repitió Hope con cuidado y luego lo miró. ¿Soy hermosa? La pregunta tomó a Reed por sorpresa. Miró el rostro serio de Hope, sus ojos oscuros brillantes de inteligencia, su piel radiante de salud, su expresión abierta y confiada que revelaba un espíritu que se negaba a quebrarse a pesar de todo lo que había soportado. Sí, respondió él simplemente. Eres muy hermosa. Hope sonrió y volvió al libro, aparentemente satisfecha con su respuesta. Pero la pregunta permaneció en la mente de Reed durante todo el día. Se dio cuenta de que Hope estaba empezando a formar su sentido de identidad, en parte a través de sus ojos, y el peso de esa responsabilidad le parecía a la vez precioso y aterrador. A medida que avanzaba la primavera, sus viajes a la ciudad se hicieron más frecuentes. Reed necesitaba suministros para la temporada de cultivo, y Hope necesitaba ropa nueva, ya que había crecido y ya no le valían las sencillas prendas que habían confeccionado durante los meses de invierno. Cada visita seguía un patrón similar. Interacciones corteses pero distantes con la mayoría de los habitantes del pueblo, miradas de reojo y conversaciones en voz baja, y algún que otro acto de amabilidad inesperada, como los caramelos de Morrison o el saludo amistoso del Dr. Matthews. El Dr. Benjamin Matthews era una de las pocas personas de Cedar Ridge que parecía genuinamente encantado de verlos. Un hombre de unos 60 años con ojos amables y cabello canoso. Había prestado servicio a la comunidad minera durante más de 20 años y había desarrollado el tipo de sabiduría práctica que se obtiene al tratar a todo tipo de personas, desde heridas de bala hasta partos difíciles, sin tener en cuenta su posición social o el color de su piel. ¿Cómo está nuestra joven erudita?, preguntó el Dr. Matthews durante una de sus visitas al pueblo. Está aprendiendo a leer, respondió Reed con evidente orgullo. Excelente. La educación es lo único que nadie puede quitarle a una persona una vez que la ha adquirido. El Dr. Matthews sonrió a Hope, que examinaba con fascinación una vitrina con instrumentos médicos en la ventana de su consultorio. ¿Ha pensado en lo que hará cuando ella necesite más educación de la que usted puede proporcionarle? Era una pregunta que Reed había estado evitando, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ella. Hope era inteligente, probablemente más que muchos niños que tenían acceso a la educación formal, pero necesitaría más de lo que él podía enseñarle si quería tener oportunidades reales en la vida. Se está hablando de establecer una escuela adecuada aquí en Cedar Ridge, continuó el Dr. Matthews. La empresa minera cree que ayudaría a atraer a familias para que se establecieran de forma permanente. Por supuesto, Reed entendía que habría dificultades con respecto a la asistencia de Hope. Incluso si Cedar Ridge tuviera una escuela, no había garantía de que Hope fuera bienvenida. El tipo de prejuicio que la había dejado sola en la plaza del pueblo durante 3 días no desaparecería solo porque ahora tuviera un tutor que se preocupaba por su educación. Lo decidiremos cuando llegue el momento, dijo Reed. El Dr. Matthews asintió. Mientras tanto, estás haciendo un buen trabajo con ella. Estás sana, feliz y claramente prosperando. Eso es más de lo que pueden decir muchos niños, independientemente de sus circunstancias. Mientras subían la montaña ese día, Hope estaba inusualmente callada. Finalmente, habló. Señor Reed, ¿siempre seré diferente? Reed pensó en cómo responder con sinceridad sin destrozar su espíritu. Todo el mundo es diferente en algún aspecto, dijo. Pero sí, algunas personas siempre se darán cuenta de que tu piel es más oscura que la suya, y algunas de esas personas te tratarán de forma diferente por eso. ¿Es eso justo? No, dijo Reed con firmeza. No es justo en absoluto, pero así son las cosas ahora mismo. Hope se quedó callada un rato más. Luego dijo, me alegro de estar contigo. Yo también me alegro de estar contigo, respondió Reed, y lo dijo con más sinceridad que nunca en su vida. Esa noche, mientras Hope practicaba las letras en la pizarra a la luz del fuego, Reed la observaba trabajar y sintió un feroz instinto protector que le sorprendió por su intensidad. Ella se inclinaba sobre su escritura con total concentración, sacando ligeramente la lengua mientras formaba cada letra con cuidadosa precisión. Hope era ahora su hija en todos los sentidos que importaban, y él haría lo que fuera necesario para darle la mejor vida posible, sin importar los obstáculos que el mundo pudiera poner en su camino.
El verano trajo una transformación a su vida en la montaña que Reed no había previsto. A medida que los prados altos florecían con flores silvestres y los días se alargaban y se volvían cálidos, Hope descubrió una pasión por el mundo natural que le recordó a Reed su propia infancia maravillada por la belleza de las montañas. Recogía flores con la dedicación de una botánica, las prensaba entre las páginas de los libros y hacía preguntas interminables sobre sus nombres y propiedades. Una tarde especialmente cálida, Hope sorprendió a Reed apareciendo a su lado con una corona tejida con flores silvestres, altramuces morados, girasoles amarillos de montaña y delicadas aguileñas blancas que crecían en los lugares sombreados cerca de su cabaña. Había trabajado en ella durante horas, entrelazando cuidadosamente con sus pequeños dedos los tallos hasta crear algo que parecía casi demasiado hermoso para este mundo montañoso y agreste. «Lo he hecho para ti», dijo, sosteniendo la corona de flores silvestres con evidente orgullo. Reed se arrodilló para que ella pudiera colocarla sobre su cabeza canosa, sintiéndose de repente y de forma inesperada conmovido por el gesto. La corona era un regalo de niña, inocente y alegre, que representaba el tipo de afecto espontáneo que él creía haber perdido para siempre cuando Emma murió. «Es preciosa», dijo, con la voz más áspera de lo habitual. «Gracias». Hope sonrió radiante ante su respuesta e inmediatamente comenzó a planear otra corona para ella. Reed llevó la corona de flores durante el resto de la tarde, a pesar de sentirse un poco ridículo, porque la felicidad en los ojos de Hope valía cualquier cantidad. Mientras estaban sentados en el pequeño porche de la cabaña, viendo la puesta de sol detrás de los picos occidentales, Hope se acurrucó contra el costado de Reed con la naturalidad de una niña que nunca había dudado de su bienvenida. La corona de flores silvestres estaba ligeramente torcida en la cabeza de Reed, ahora marchita, pero aún fragante con el aroma del verano en la montaña. «Háblame de tu pequeña», dijo Hope en voz baja. Reed se tensó ligeramente. Hope le había preguntado antes por la fotografía que había sobre la repisa de la chimenea, pero él siempre había eludido sus preguntas con respuestas vagas sobre hacía mucho tiempo y personas que ya no estaban allí. Pero algo en ese momento, la tranquila tarde, la corona de flores que le recordaba tanto los inocentes regalos de Emma, le hizo estar dispuesto a compartir la verdad. «Se llamaba Emma», dijo Reed. «Tenía más o menos tu edad cuando murió». Hope escuchó con la seria atención que prestaba a todo lo importante. «¿Vivía aquí?» «No, entonces vivíamos en la ciudad. Esta cabaña. La construí después de que ella y su madre murieran. Quería estar en un lugar donde nada me recordara a ellas». «¿Estabas muy triste?» Reed pensó en cómo explicar el dolor a una niña que había experimentado su propia pérdida. Estaba más triste de lo que creía posible. «Durante mucho tiempo, pensé que nunca volvería a ser feliz». Hope se quedó callada un rato, observando cómo se desvanecía la última luz del cielo. Cuando volvió a hablar, su voz denotaba una sabiduría que parecía muy superior a su edad. «Pero ahora a veces eres feliz, ¿verdad?» Reed miró a la niña acurrucada a su lado, con su cabello oscuro reflejando la luz de las estrellas que comenzaban a aparecer en el claro cielo de la montaña. «Sí», dijo. «Ahora soy feliz a veces». Hope sonrió y se acurrucó más cerca de él. «Me alegro. Creo que Emma también se alegraría». Esa sencilla afirmación impactó a Reed con una fuerza inesperada. Durante 7 años había llevado su dolor como una carga que nunca podía dejar, un peso que definía cada aspecto de su existencia. Pero la inocente observación de Hope le hizo pensar que quizá Emma no querría que permaneciera congelado en el dolor para siempre. Quizá le habría gustado saber que otra niña había devuelto la risa a su vida. A medida que avanzaba el verano, sus visitas a Cedar Ridge revelaron un cambio gradual en la actitud del pueblo hacia ellos. La conmoción y la desaprobación iniciales no habían desaparecido por completo, pero se habían atenuado con el tiempo y con la evidencia de que Hope prosperaba bajo el cuidado de Reed. Era evidente que estaba sana, tenía buenos modales y era inteligente, y no era en absoluto la carga que algunos habían predicho que se convertiría. La señora Adelaide Brennan, esposa del ministro, sorprendió a Reed un día al detenerlo fuera de la tienda general para preguntarle por la educación de Hope. «He oído que le está enseñando a leer», dijo sin preámbulos. Reed asintió con cautela, sin saber muy bien a dónde iba a parar la conversación. «Eso está muy bien», dijo la señora Brennan con firmeza. «Todos los niños merecen una educación, independientemente de sus circunstancias. He estado pensando que quizá algunas de las mujeres del pueblo
estarían dispuestas a ayudar. Yo misma fui maestra en Missouri antes de casarme. Reed estaba demasiado sorprendido para responder de inmediato. La señora Brennan siempre había sido educada pero distante en sus encuentros anteriores, y él no esperaba esta oferta de ayuda. «Es muy amable», dijo con cautela. «Pero no quisiera imponerme», le interrumpió la señora Brennan. «La educación de un niño es responsabilidad de todos. Si usted está de acuerdo, podría visitarla una vez a la semana para trabajar con ella en lectura y aritmética, y quizás en algunas otras habilidades que una joven necesita saber». Reed miró a Hope, que escuchaba la conversación con evidente interés. La perspectiva de tener otra profesora, especialmente una que pudiera proporcionarle el tipo de instrucción que Reed sabía que él no podía darle, claramente le atraía. «Le agradeceríamos cualquier ayuda que pudiera ofrecernos», dijo Reed. La señora Brennan sonrió, la primera sonrisa completamente sincera que les había dirigido a ambos. «Excelente. Iré el sábado si te parece bien». Mientras regresaban a casa ese día, Hope estaba más emocionada de lo que Reed la había visto desde el día en que construyeron juntos su cama. La perspectiva de tener una profesora de verdad, alguien que pudiera ayudarla a desentrañar más misterios contenidos en los libros, la llenaba de un entusiasmo contagioso. «¿Crees que traerá más libros?», preguntó Hope. «Supongo que sí», respondió Reed. «¿Y crees que me enseñará a escribir letras cursivas, de las que se unen entre sí?». «Imagino que sí». Hope prácticamente saltaba de emoción en la silla de montar. «Este es el mejor día de mi vida». Reed sonrió ante su entusiasmo, pero en privado sentía una mezcla de gratitud y temor. La oferta de la señora Brennan era generosa e inesperada, y sabía que beneficiaría enormemente a Hope, pero también representaba el comienzo de la expansión de Hope Expansión, más allá de su mundo privado en la montaña hacia la comunidad más amplia que, en última instancia, juzgaría si ella pertenecía a ella. Esa noche, mientras Hope charlaba sobre todas las cosas que quería aprender, Reed se encontró observándola con una conciencia agridulce de lo rápido que estaba creciendo. La corona de flores silvestres descansaba sobre la repisa de la chimenea, junto al caballo de madera de Emma, como un recordatorio de la alegría que esta niña había devuelto a su vida. Pero también sabía que su tiempo, como su único maestro y protector, estaba llegando. Pronto Hope necesitaría más de lo que él podía ofrecerle, y tendría que confiar en otros para que la ayudaran a convertirse en la persona extraordinaria en la que se estaba convirtiendo. Por ahora, sin embargo, seguía siendo su pequeña, lo suficientemente joven como para hacer coronas de flores y acurrucarse a su lado, mientras veían aparecer las estrellas sobre su hogar en la montaña. Y eso era suficiente para que Reed se sintiera agradecido por cada momento que pasaban juntos, sin importar cuánto tiempo durara. La carta llegó en una fresca mañana de octubre, cuando las hojas de los álamos se habían vuelto doradas y la primera helada había pintado delicados dibujos en las ventanas de la cabaña. Reed había bajado al pueblo a por provisiones y, al regresar, encontró a Hope practicando su caligrafía en la mesa de la cocina. Concentrada, sacaba la lengua mientras formaba las fluidas letras cursivas que la señora Brennan le había estado enseñando. La señora Adelaide Brennan había demostrado ser una excelente profesora y una aliada inesperada. Sus visitas semanales se habían convertido en lo más destacado de la semana de Hope, y los progresos que la niña había hecho en lectura y escritura eran notables. Y lo que era más importante, la aceptación de Hope por parte de la señora Brennan había influido en otras mujeres del pueblo, creando poco a poco un pequeño círculo de simpatizantes que ya no consideraban la tutela de Reed como algo escandaloso o inapropiado. «Hay una carta para ti», anunció Hope cuando Reed entró en la cabaña, señalando un sobre de aspecto oficial que estaba sobre la mesa junto a su cuaderno de escritura. El señor Morrison dijo que llegó en la diligencia desde Denver. Reed examinó el sobre con creciente inquietud. Su nombre y la dirección de entrega general estaban escritos con una letra legal cuidadosa, y la dirección del remitente llevaba el nombre de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, Whitfield. Harrison and Associates, abogados, Denver, territorio de Colorado. Reed no tenía nada que ver con abogados de Denver ni de ningún otro lugar. El único asunto legal en su vida era su continuo esfuerzo por formalizar su tutela de Hope, y eso lo estaba gestionando el juez territorial que visitaba Cedar Ridge 2 veces al año.
El juez Hartwell se había mostrado comprensivo con el caso de Reed y le había asegurado que los papeles de la adopción estarían listos durante su próxima visita en noviembre. ¿De quién es?, preguntó O al ver la expresión de Reed. No estoy seguro, respondió Reed, acomodándose en su silla y abriendo con cuidado el sobre. La carta estaba escrita en papel de alta calidad, con el membrete del bufete de abogados en relieve en la parte superior. Reed la leyó una vez rápidamente y luego otra vez más despacio, con el corazón encogido con cada palabra. Señor Reed Coulter, representamos los intereses del señor Theodore Whitmore y la señora Catherine Whitmore Hartford, de Boston, Massachusetts. Nuestros clientes han tenido conocimiento recientemente de que su sobrino fallecido, el señor John Wesley, dejó un hijo menor de edad que actualmente se encuentra bajo su custodia. Señor y señora Whitmore son los únicos familiares vivos de la niña conocida como Hope Wesley, y por la presente afirman su derecho legal a la tutela como parientes consanguíneos con medios sustanciales y prestigio en su comunidad. Creen que pueden proporcionar ventajas y oportunidades que serían imposibles en sus circunstancias actuales. Hemos sido autorizados a informarles de que los White llegarán a Cedar Ridge en el plazo de un mes para recoger a su sobrina y acompañarla a Boston, donde recibirá la educación y la crianza adecuadas a su posición. Confiamos en que cooperarán plenamente con esta transición, ya que es claramente lo mejor para la niña. Cualquier intento de interferir en este procedimiento legal sería desaconsejable y, en última instancia, inútil. Los Whitmore han contratado a nuestro bufete específicamente para garantizar que se respeten todos los canales legales adecuados y que se proteja respetuosamente. Leyó la carta por tercera vez, con la esperanza de haber malinterpretado de alguna manera su contenido, pero las palabras seguían siendo las mismas, frías y amenazadoras a pesar de su cortés lenguaje legal. Los padres de Hope tenían familia en el este, una familia adinerada, que aparentemente acababa de enterarse de su existencia y quería reclamarla. ¿Qué dice?, preguntó Hope, con voz débil por la preocupación que le causaba la expresión de Reed. Reed dobló la carta con cuidado, mientras su mente analizaba rápidamente las implicaciones. Hope llevaba casi un año con él. Era feliz, estaba sana y prosperaba en su hogar en la montaña. Había creado vínculos no solo con Reed, sino con toda su vida juntos. La cabaña, las montañas e incluso el pequeño círculo de amigos que habían hecho en Cedar Ridge. La idea de que unos desconocidos vinieran a llevársela a una ciudad lejana llenó a Reed de un frío temor que le recordó aquella mañana. Había encontrado a Sarah y Emma ardiendo en fiebre. Reed, la voz de Hope, era ahora más insistente. ¿Qué pasa? Reed miró a su hija, y ella era su hija, independientemente de lo que dijera cualquier documento legal, y se dio cuenta de que tendría que decirle la verdad. Ella merecía saber a qué se enfrentaban, aunque eso la aterrorizara tanto como a él. Parece que tienes familia en el este, dijo Reed con cautela. ¿Parientes de tus padres que quieren conocerte? El rostro de Hope se iluminó momentáneamente. ¿De verdad? ¿Tengo familia? Sí, pero Reed luchó por encontrar las palabras adecuadas para prepararla sin destruir por completo su esperanza. Quieren llevarte a vivir con ellos a Boston. La luz se apagó en los ojos de Hope al comprender las implicaciones. Quieren alejarme de ti. Eso es lo que dicen. Sí. Hope se quedó en silencio durante un largo momento, su joven mente procesando esta nueva amenaza a la seguridad en la que finalmente había aprendido a confiar. Cuando volvió a hablar, su voz tenía el mismo control cuidadoso que Reed recordaba de su primer encuentro. No quiero irme, dijo con firmeza. Quiero quedarme aquí contigo. Reed se inclinó sobre la mesa y tomó su pequeña mano entre las suyas, más grandes. Yo tampoco quiero que te vayas, pero la ley suele favorecer a los parientes consanguíneos, especialmente a los que tienen dinero y posición social. Pero tú también eres mi familia, dijo Hope, con la voz quebrada por las primeras lágrimas. Eres mi papá. La palabra golpeó a Reed como un golpe físico. Hope nunca antes lo había llamado papá. Siempre había mantenido la distancia cortés de Sir Theodore Reed, a pesar de la creciente intimidad de su relación. Escucharla reclamarlo como su padre ante esta amenaza hizo que la determinación de Reed se cristalizara con absoluta claridad. Sí, dijo con firmeza,
Soy tu papá y tú eres mi hija y no voy a dejar que nadie te lleve sin luchar. Hope le apretó la mano con más fuerza. ¿Lo prometes? Lo prometo. Reed pasó el resto del día paseándose por la cabaña y considerando sus opciones. Los Whitmore tenían la ventaja del parentesco, una fortuna considerable y representación legal. Podían ofrecer a Hope oportunidades que la vida en la montaña de Reed nunca podría proporcionarle. Educación formal, ventajas sociales, un lugar en la sociedad respetable. Cualquier juez probablemente consideraría su reclamación superior a la de un hombre soltero de las montañas con medios limitados y sin legitimidad legal como tutor de Hope. Pero Reed también tenía ventajas. Los abogados de Denver no podían cuantificarlas. Tenía casi un año de convivencia diaria con Hope, prueba de su felicidad y salud bajo su cuidado y el apoyo de al menos algunos miembros de la comunidad de Cedar Ridge. Y lo más importante, contaba con los propios deseos de Hope, y sin duda eso contaba para algo a la hora de determinar qué era lo mejor para ella. Esa noche, mientras Reed arropaba a Hope en la cama que habían construido juntos, durante aquellas primeras y preciosas semanas en las que estaban aprendiendo a ser una familia, ella lo miró con unos ojos que parecían demasiado maduros para sus 7 años. ¿Me van a llevar lejos?, preguntó ella. Reed le apartó el pelo oscuro de la frente, recordando todas las veces que había realizado ese mismo ritual con Emma. No lo sé, respondió con sinceridad, pero haré todo lo que pueda para asegurarme de que te quedes aquí, donde perteneces. Hope asintió solemnemente. Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña, más que a todas las estrellas del cielo. Mientras Reed apagaba el fuego y se preparaba para acostarse, se encontró mirando fijamente el documento legal que amenazaba con destruir todo lo que él y Hope habían construido juntos. La carta representaba algo más que una simple disputa por la custodia. Era una prueba para ver si el amor y la familia elegida podían triunfar sobre la ley y el parentesco consanguíneo, si un ermitaño de la montaña y una niña huérfana podían hacer frente al peso combinado del dinero, las expectativas sociales y los precedentes legales. Reed dobló la carta y la guardó en la caja de madera donde guardaba sus documentos importantes. Al día siguiente iría al pueblo en busca de asesoramiento legal. Recabaría todo el apoyo que pudiera encontrar entre las personas que habían visto crecer a Hope bajo su cuidado. Lucharía con todos los recursos a su alcance para mantener a su hija en el hogar al que pertenecía. Pero esa noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de Hope desde su pequeña cama cerca de la chimenea, Reed se permitió reconocer el miedo que se asentaba como una piedra fría en su pecho. Los Whitmore tenían dinero, contactos y la ley de su parte. Podían ofrecer a Hope ventajas que él nunca podría igualar. La pregunta que atormentaría sus sueños era si el amor sería suficiente para contrarrestar todas esas ventajas, y si un pequeño pueblo de montaña elegiría proteger a la familia poco convencional que había encontrado la curación en los brazos del otro. Reed cabalgó hasta Cedar Ridge al amanecer del día siguiente. La carta legal estaba cuidadosamente doblada en el bolsillo de su abrigo, como una serpiente esperando para atacar. El aire otoñal traía consigo el frío punzante del invierno que se avecinaba, y Reed se encontró observando los detalles con la aguda percepción de un hombre que pronto podría perder todo lo que le importaba. La forma en que la niebla matinal se aferraba al fondo del valle, el particular tono dorado que habían adquirido las hojas de los álamos, el familiar crujido de la silla de montar de los pacientes, todo ello le parecía precioso y potencialmente definitivo. El Dr. Matthews fue la primera parada de Reed, no para pedirle consejo médico, sino para obtener el tipo de sabiduría práctica que le proporcionaban décadas de tratar con la naturaleza humana en todas sus formas. El médico escuchó la explicación de Reed sin interrumpirle, y su rostro curtido se fue volviendo más grave con cada detalle. Parientes consanguíneos con dinero, dijo el Lord Matthews cuando Reed terminó. Y esa es una combinación poderosa en cualquier tribunal, pero sin duda los propios deseos de Hope cuentan para algo. Reed dijo, lleva casi un año conmigo, es feliz, está sana y le va bien en los estudios. Cualquiera puede verlo. El Lord Matthews asintió lentamente. Cualquiera con ojos puede verlo, sí, pero la ley no siempre se preocupa por lo que tiene sentido para la gente común. La cuestión es si el juez Hartwell lo verá así cuando llegue el mes que viene. El juez Edmund Hartwell era conocido por ser un hombre justo, pero también era producto de su época y su clase social.
Reed había contado con la simpatía previa del juez hacia su solicitud de adopción, pero eso fue antes de que entraran en escena los parientes ricos con representación legal. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó Reed. Luchar, respondió Eldor Matthews sin dudar, pero lucha con inteligencia. Necesitarás algo más que tu propio testimonio sobre el bienestar de Hope. Necesitarás testigos, personas que puedan dar fe de su felicidad y de tu idoneidad como tutor, y tendrás que estar preparado para cualquier argumento que estos escritores presenten en tu contra. La siguiente parada de Reed fue la Sra. Brennan, que recibió la noticia con la indignación justificada que Reed había aprendido a asociar con su forma de abordar la injusticia. Estaba tendiendo la ropa detrás de la casa parroquial cuando Reed la encontró, y escuchó su explicación mientras seguía colgando sábanas en el tendedero con movimientos rápidos y eficaces. Es absurdo, declaró cuando Reed terminó. Esa niña ha prosperado bajo su cuidado de una manera que sería imposible de replicar en el hogar de un extraño. Independientemente de su riqueza, ¿estaría dispuesta a testificar eso si se llega a una audiencia?, preguntó Reed. La señora Brennan se volvió hacia él con una expresión de férrea determinación. Sería un honor para mí testificar en nombre de Hope, y se me ocurren varias otras damas que harían lo mismo. Todas hemos visto el notable progreso que ha hecho, no solo en sus estudios, sino también en su confianza y felicidad. Reed sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que recibió la carta. El apoyo de la señora Brennan tenía peso en la comunidad, y si conseguía que otras mujeres se unieran a la causa de Hope, podría influir en la opinión del juez Hartwell sobre el caso. Pero la esperanza de Reed se desvaneció un poco durante su conversación con Caleb Morrison en la tienda general. Morrison se mostró comprensivo, pero cauteloso, claramente incómodo con la idea de involucrarse en lo que consideraba un asunto legal complejo. No digo que no hayas hecho lo correcto por la niña, dijo Morrison con cautela, pero estos parientes son su familia de sangre y pueden ofrecerle cosas que tú no puedes. Educación, oportunidades, un lugar en la sociedad. Quizás tengan razón, una ira familiar le subía por el pecho. La misma furia protectora que le había llevado a enfrentarse a cualquiera que amenazara a su familia durante la enfermedad de Sarah y Emma. ¿Has visto a Hope últimamente, Caleb? ¿La has mirado de verdad? Porque yo veo a una niña feliz, querida y que prospera. ¿Qué más podría ofrecerle nadie? Morrison se movió incómodo. Solo digo que la ley suele ver estas cosas de forma diferente a como las vemos nosotros. Las relaciones de sangre y todo eso. Reed salió de la tienda sintiéndose menos optimista sobre sus posibilidades. La reacción de Morrison le recordó que, aunque algunas personas en Cedar Ridge habían aceptado su tutela de Hope, otras seguían viéndola como un arreglo inusual que podía ser fácilmente cuestionado por estructuras familiares más convencionales. Su última parada fue la pequeña oficina que servía como oficina de correos y estación de telégrafos, donde redactó un mensaje cuidadosamente redactado para un abogado de Denver que le había recomendado el Dr. Matthews. Reed nunca había contratado a un abogado, pero sabía que necesitaría ayuda profesional para navegar por las complejidades legales de la batalla que se avecinaba. Cuando Reed regresó a la cabaña, Hope lo estaba esperando con evidente ansiedad. Había pasado el día ayudando con las tareas domésticas y practicando su caligrafía, pero Reed podía ver la tensión en sus hombros y la forma cuidadosa en que observaba su rostro en busca de pistas sobre lo que había averiguado en la ciudad. ¿Qué ha dicho la gente?, preguntó mientras Reed desencillaba a Patience. Reed eligió cuidadosamente sus palabras. Algunas personas están dispuestas a ayudarnos. La señora Brennan quiere testificar sobre lo bien que te va en los estudios. El Dr. Matthews cree que tenemos muchas posibilidades si nos preparamos adecuadamente. Hope asintió, pero Reed podía ver que ella estaba escuchando lo que él no decía tan claramente como lo que decía. ¿Y las otras personas? Algunas personas piensan que tus parientes podrían ofrecerte ventajas que yo no puedo ofrecerte, dijo Reed con sinceridad. Hope se quedó callada un rato, ayudando a Reed a llevar los suministros a la cabaña y a guardarlos en sus lugares correspondientes. Era una de las rutinas domésticas que habían desarrollado durante los meses que llevaban viviendo juntos, y Reed encontraba consuelo en el ritmo familiar del trabajo compartido. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de cenar, Hope sorprendió a Reed pidiéndole que le contara más cosas sobre sus padres. Ya le había hecho algunas preguntas antes, pero esa noche su curiosidad parecía más urgente,
como si intentara comprender algo importante sobre su propia identidad. Tu padre era un buen hombre, dijo Reed, basándose en la escasa información que había recopilado de los papeles que encontraron en la carreta. Nació esclavo, pero consiguió su libertad antes de que terminara la guerra. Tu madre nació libre en Pensilvania. Se conocieron en una iglesia de Missouri y decidieron ir juntos al oeste para empezar de cero. ¿Por qué vinieron al oeste?, preguntó Hope. Reed pensó en cómo explicar las complejas motivaciones que llevaban a la gente a arriesgarlo todo por la oportunidad de una vida mejor. Creo que querían ir a un lugar donde su pasado no definiera su futuro, un lugar donde se les juzgara por lo que eran y no por su procedencia. Hope asimiló esta información con la seria atención que prestaba a todo lo importante. ¿Crees que querrían que me fuera con sus parientes? Era la pregunta que Reed temía, porque sinceramente no sabía la respuesta. John y Miriam Wesley habían muerto buscando una nueva vida en el oeste, pero también llevaban consigo fotografías familiares y cartas que sugerían que mantenían vínculos con su pasado. ¿Habrían querido que su hija fuera criada por parientes ricos que pudieran proporcionarle ventajas sociales? ¿O habrían preferido la vida más sencilla de la familia elegida y la libertad de las montañas que Reed le ofrecía? Creo, dijo Reed con cautela, que querrían que fueras feliz, amada y libre, que te convirtieras en quien estás destinada a ser, y creo que confiarían en que tú sabes lo que eso significa. Hope sonrió ante su respuesta, pero Reed podía ver que ella seguía lidiando con preguntas demasiado complejas para cualquier niño. Más tarde esa noche, mientras Reed la ayudaba a prepararse para irse a la cama, Hope lo sorprendió con una petición que le rompió el corazón. ¿Me ayudas a escribir una carta?, preguntó. Por supuesto. ¿A quién? A mis parientes de Boston. Quiero contarles cómo es mi vida aquí antes de que vengan a llevarme. Reed se sentó a la mesa de la cocina con Hope y la ayudó a redactar lo que se convertiría en el documento más importante de su lucha por permanecer juntos. Hope escribió la carta con su cuidada letra cursiva en el mejor papel que pudieron encontrar. Y Reed observaba con orgullo y tristeza cómo ella luchaba por encontrar las palabras que explicaran por qué su hogar en la montaña valía más que todas las ventajas que la sociedad de Boston podía ofrecer. Queridos tío Theodore y tía Catherine, me llamo Hope Wesley y soy vuestra sobrina. Vivo en una montaña con mi papá Reed, que me encontró cuando estaba sola y asustada. Me construyó una cama y me enseñó a leer y escribir. Me hace sentir segura y querida todos los días. Sé que quieren cuidar de mí porque soy de la familia. Pero papá Reed también es mi familia ahora. No quiero dejarlo a él ni nuestro hogar en las montañas. Espero que lo entiendan. Estoy aprendiendo a leer muy bien y puedo escribir en letra cursiva. La señora Brennan viene a enseñarme todas las semanas y dice que soy muy inteligente. Ayudo a papá a leer con las tareas domésticas y sé cocinar sopa, alimentar a las gallinas y muchas otras cosas. Por favor, no me obligues a dejar a mi papá. Lo quiero mucho y sé que él también me quiere a mí, tu sobrina. La carta testamentaria de Hope Wesley Coulter Reed surgió de la sencilla petición de Hope. Sentado a la mesa de la cocina mucho después de que Hope se hubiera ido a dormir, Reed escribió un relato detallado de su vida juntos. La transformación de Hope de una niña asustada y abandonada a una niña brillante y segura de sí misma. Su progreso académico bajo la instrucción de él y de la señora Brennan. Su integración en la comunidad y las relaciones que había establecido. Y, lo más importante, el amor genuino y la devoción mutua que había crecido entre ellos. La carta ocupaba varias páginas llenas de ejemplos y observaciones específicos que pintaban el retrato de una niña que no solo sobrevivía, sino que prosperaba en circunstancias que honraban la memoria de sus padres y su propio potencial. Reed escribió sobre la inteligencia de Hope, su resiliencia, su capacidad para sentir alegría a pesar del trauma que había sufrido. Escribió sobre la vida que habían construido juntos y el futuro que habían planeado. Y lo más importante, Reed escribió sobre el amor. El tipo de amor que decidió acoger a la hija de un desconocido, que construyó camas, enseñó a leer y escribió cartas, que prometió no abandonar nunca a alguien que ya había perdido demasiado. Era el tipo de amor que no se podía medir en dólares o ventajas sociales, pero que Reed creía que valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Mientras Reed metía ambas cartas en sobres dirigidos al bufete de abogados de Denver, sintió el peso de todo lo que estaba en juego. En menos de un mes,
Unos desconocidos llegarían para reclamar a su hija, y todo lo que tendría para luchar contra ellos era un año de amor compartido y el testimonio de una pequeña comunidad montañesa que había aprendido a creer en la familia que habían creado. Juntos, tendría que ser suficiente. Tenía que ser suficiente. Los Whitmore llegaron a Cedar Ridge en una gris mañana de noviembre, con su costoso carruaje tan fuera de lugar en la embarrada calle principal del pueblo, como un pavo real en un gallinero. Theodore Whitmore era un hombre alto e imponente de unos 50 años, vestido con un abrigo de lana oscura que probablemente costaba más de lo que ganaban la mayoría de los mineros en un año. Su esposa, Catherine, era más joven, quizás 40, con ese tipo de belleza pálida y refinada que delataba una vida pasada en interiores, lejos del clima y el trabajo. Reed observó su llegada desde la ventana del ayuntamiento, donde el juez Hartwell había programado la audiencia de custodia para las 10 horas. El juez itinerante era un hombre práctico que prefería manejar esos asuntos de manera eficiente, pero Reed podía ver que la evidente riqueza y posición social de los Whitmore lo habían impresionado durante su reunión privada la noche anterior. «Parecen una familia perfecta», murmuró la señora Brennan, que estaba junto a Reed, junto con el doctor Matthews y otras 3 mujeres del pueblo que habían acudido para apoyar el caso de Hope. Hope estaba sentada en una silla cerca de la parte delantera de la sala, con su mejor vestido, una sencilla prenda azul que la señora Brennan le había ayudado a coser con la tela que Reed había comprado meses atrás. Parecía pequeña y vulnerable en ese entorno formal, pero mantenía la espalda recta, y su expresión mostraba la tranquila dignidad que había impresionado a Reed desde su primer encuentro. El juez Hartwell dio inicio a la audiencia exactamente a las 10:00. El martillo ceremonial representaba el poder formal que determinaría el destino de Hope. El martillo estaba tallado en madera oscura y desgastado por años de procedimientos legales, y su fuerte golpe contra el bloque de madera parecía resonar con firmeza en la pequeña sala. «Estamos aquí para determinar la custodia de Hope Wesley, una menor que actualmente se encuentra bajo la tutela del Sir Reed Coulter», anunció el juez Hartwell. «El tribunal escuchará el testimonio de todas las partes relevantes antes de tomar una decisión sobre qué acuerdo beneficia más a los intereses de ella». El abogado de Denver, que representaba a los Whitmore, se levantó para presentar su caso en primer lugar. Era un hombre elegante, con cabello plateado y un traje caro, y hablaba con la confianza que le daba haber ganado casos difíciles contra todo pronóstico. «Su señoría, se trata de una cuestión sencilla de parentesco y cuidado adecuado», comenzó Whitfield. «Theodore y Catherine Whitmore son los únicos familiares vivos de los padres fallecidos de esta niña. Acaban de enterarse de su existencia. Al no saber que John Wesley se había casado y había formado una familia antes de su trágica muerte, Whitfield describió a los Whitmore como familiares afligidos que habían buscado a cualquier miembro vivo de la familia y se habían alegrado enormemente al descubrir la existencia de Hope. Theodore Whitmore testificó sobre el exitoso negocio naviero que él y su difunto hermano tenían en Boston, su capacidad para proporcionar a Hope la mejor educación y oportunidades sociales, y su profundo deseo de honrar la memoria de su sobrino, criando adecuadamente a su hija. «La niña asistiría a las mejores escuelas de Boston», dijo Theodore con su acento culto. «Tendría acceso a la literatura, la música y el arte. Sería introducida en la sociedad y se le darían todas las ventajas que su posición social exigía». Catherine Whitmore habló de la soledad de su matrimonio sin hijos y de su emoción ante la perspectiva de tener por fin una hija a la que amar y criar. Describió el dormitorio que ya habían preparado en su mansión de Boston, con muebles de calidad y materiales educativos adecuados para una joven de buena familia. «Podemos darle todo», dijo Catherine, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Un hogar adecuado, una educación refinada, conexiones que le servirán durante toda su vida. Y lo más importante, podemos darle el amor de una familia real, una familia de sangre». Whitfield concluyó su presentación cuestionando la idoneidad de la situación actual de Hope. «El señor Coulter es un hombre soltero que vive aislado con una niña pequeña. Aunque sus intenciones pueden ser admirables, tal situación plantea cuestiones de conveniencia
que se resolverían colocando a la niña con sus parientes casados en un entorno familiar adecuado. Los argumentos del abogado eran lógicos y persuasivos, y los expuso con tal profesionalidad que parecían casi inevitables. Reed sintió el peso de sus como una fuerza física y pudo ver cómo la duda se apoderaba de la expresión del juez Hartwell. Cuando le tocó responder a Reed, se levantó lentamente, sintiendo todas las miradas de la sala sobre él. No tenía formación jurídica, ni experiencia en discursos formales, nada más que la verdad de su amor por Hope y la evidencia de la vida que habían construido juntos. Su señoría, no voy a fingir que puedo ofrecer a Hope las mismas ventajas materiales que los Whitmore, comenzó Reed con voz firme, a pesar del miedo que le oprimía el pecho. No soy un hombre rico y mi cabaña no es una mansión, pero desde hace casi un año, Hope es mi hija en todos los aspectos que importan. Reed habló de cómo encontró a Hope sola y abandonada en la plaza del pueblo, de los 3 días que ella esperó mientras los demás pasaban de largo, de la decisión que cambió sus vidas para siempre. Describió su rutina diaria, el progreso académico de Hope, su creciente confianza y felicidad. Hope me llama papá, dijo Reed con sencillez. No porque nadie le haya dicho que lo haga, sino porque así es como me ve. Y yo la veo como mi hija, no como mi pupila o mi responsabilidad, sino como mi hija, a la que amo más que a mi propia vida. El juez Hartwell escuchó con mucha atención, pero Reed podía ver que el hombre luchaba con las contradicciones entre el parentesco sanguíneo y la familia elegida. La riqueza frente al amor, la corrección social frente a los lazos emocionales. La señora Brennan fue la primera testigo en declarar a favor de Reed y habló con la autoridad moral que le confería toda una vida dedicada a la enseñanza y la observación de los niños. Describió el notable progreso académico de Hope, su entusiasmo por aprender y la confianza que había desarrollado bajo el cuidado de Reed. He enseñado a niños durante 30 años, dijo la señora Brennan con firmeza, y rara vez he visto a un niño prosperar como lo ha hecho Hope bajo el cuidado del señor Coulter. Es inteligente, educada y genuinamente feliz. Ese tipo de satisfacción no se puede fabricar ni comprar. Solo proviene del amor genuino y la seguridad. El Dr. Matthews testificó sobre la salud física y el bienestar emocional de Hope, comparando su estado actual con el de la niña la asustada y desnutrida que había examinado por primera vez hacía casi un año. Otros habitantes del pueblo hablaron de la integración de Hope en la comunidad y de la evidente devoción entre padre e hija, pero fue la propia Hope quien proporcionó el testimonio más impactante. El juez Hartwell le preguntó amablemente sobre sus preferencias, y Hope respondió con la misma seriedad con la que abordaba todos los asuntos importantes. ¿Entiendes que el señor Sher y la señora Whitmore son tus parientes?, le preguntó el juez. Sí, señor, respondió Hope, pero papá Reed también es mi familia. Los Whitmore podrían ofrecerte muchas ventajas, buenas escuelas, ropa bonita, oportunidades para viajar y conocer a gente importante. ¿No te atraen esas cosas? Hope se quedó callada un momento, considerando cuidadosamente la pregunta. Creo que esas cosas podrían estar bien, dijo finalmente. Pero ya tengo todo lo que necesito. Tengo a papá Reed, nuestro hogar y mis amigos aquí. Estoy aprendiendo a leer y escribir y ayudo con trabajos importantes. No quiero irme. El juez Hartwell le preguntó a Hope por su vida con Reed, y ella describió su rutina diaria con evidente cariño. Habló de aprender a cuidar de las gallinas, de los libros que leían juntos a la luz del fuego, de las coronas de flores silvestres que hacía en verano, y de cómo Reed le había enseñado a reconocer los diferentes cantos de los pájaros. Entonces, Hope sorprendió a todos al meter la mano en el bolsillo y sacar un trozo de papel doblado. He dibujado esto para usted, le dijo al juez. Es mi hogar. El dibujo de Hope mostraba su cabaña en la montaña rodeada de altos árboles, con humo saliendo de la chimenea y 2 figuras de pie en el porche. La obra era sencilla pero sincera, dibujada con la cuidadosa atención de una niña que quería compartir algo precioso. En la esquina había escrito con su mejor letra cursiva, La casa de Hope y papá Reed. El dibujo pareció tener más impacto en el juez Hartwell que todos los testimonios formales juntos. Lo estudió con atención, fijándose en los detalles que mostraban la percepción de seguridad y pertenencia de una niña. Pero Whitfield se apresuró a contrarrestar el testimonio de Hope con argumentos sobre lo que ella no podía comprender acerca de su propio futuro.
La niña solo tiene 7 años, señaló. No puede comprender las ventajas de una educación adecuada y una posición social. No puede entender qué puertas se le abrirían en la sociedad de Boston, que permanecerán cerradas para siempre si se queda en esta remota comunidad de montaña. Theodore Whitmore volvió a hablar de su determinación de honrar la memoria de su sobrino, proporcionando a Hope oportunidades que sus padres nunca hubieran imaginado posibles. John Wesley murió buscando una vida mejor para su familia. Dijo que nosotros podemos darle a su hija esa vida mejor: educación, refinamiento, un lugar en una sociedad respetable donde será valorada y protegida. El abogado aprovechó su ventaja planteando preguntas sobre las cualificaciones de Reed como tutor. El señor Coulter no tiene experiencia en la crianza de niños, ni educación formal, ni medios para proporcionarle la esperanza y el estímulo intelectual que necesitará a medida que crezca. Sus intenciones son admirables, pero las buenas intenciones no pueden sustituir a los recursos y la planificación adecuados. Reed sintió la fuerza de estos argumentos como golpes físicos. Todo lo que dijo Whitfield era cierto. Reed no podía ofrecer la esperanza, las oportunidades educativas, las conexiones sociales o las ventajas materiales que los Whittor podían proporcionar. No era más que un hombre de montaña que había actuado por impulso al ver a una niña necesitada. Pero cuando el juez Hartwell le preguntó a Reed si tenía algo más que decir, Reed se puso de pie y habló desde el corazón con una pasión que le sorprendió incluso a él mismo. Su señoría, los Whittor hablan de oportunidades y ventajas, y estoy seguro de que sus intenciones son buenas. Pero la esperanza no es una inversión empresarial ni un proyecto social. Es una niña pequeña que ya ha perdido a sus padres y ha encontrado una nueva familia. Es feliz donde está, aprendiendo y creciendo y convirtiéndose en la persona extraordinaria que estaba destinada a ser. Reed señaló a Hope, que estaba sentada observando el proceso con esos ojos oscuros y serios que le habían cautivado desde el primer momento. Mírela, señoría. Mírela bien. ¿Parece una niña que necesita ser rescatada? ¿O parece una niña que ya ha encontrado su hogar? La mirada del juez Hartwell pasó de la obra de Hope a la propia Hope, y Reed pudo ver la lucha interna que se libraba en el rostro curtido del juez. La ley favorecía claramente a los parientes consanguíneos con medios, pero era imposible ignorar la evidencia de la felicidad de Hope y el vínculo genuino entre ella y Reed. Haré un receso de 1 hora para considerar todos los testimonios, anunció el juez Hartwell, cerrando el martillo con firmeza. El tribunal se reunirá de nuevo a las 2:00 para dar a conocer mi decisión. Mientras la sala se vaciaba, Reed permaneció sentado junto a Hope, sosteniendo su pequeña mano y preguntándose si había hecho lo suficiente para mantener a su hija en el hogar al que pertenecía. La hora transcurrió con una lentitud fuera del ayuntamiento, sentados en un banco de madera bajo el pálido sol de noviembre, mientras los Whittor paseaban cerca con su abogado. El contraste entre los dos grupos no podía ser más marcado. Los parientes ricos, con sus elegantes trajes, discutiendo estrategias legales, y el hombre de la montaña y su hija sentados en silencio juntos, sacando fuerzas de la presencia del otro. La señora Brennan y el doctor Matthews se mantuvieron cerca, ofreciendo todo el consuelo que podían, pero Reed podía ver la preocupación en sus rostros. Todos entendían que la ley solía favorecer a los parientes consanguíneos, especialmente a los que tenían medios sustanciales, por muy convincente que hubiera sido el testimonio de Hope, por muy obvia que fuera su felicidad con Reed. La fría lógica de los precedentes legales pesaba mucho en su contra. A las 2 en punto, el juez Hartwell reanudó la vista. Su expresión era grave cuando tomó asiento, y Reed sintió que se le encogía el corazón. El juez parecía un hombre a punto de dar una noticia decepcionante, el tipo de decisión que seguía los requisitos legales en lugar de las preferencias personales. He reflexionado mucho sobre todos los testimonios presentados hoy, comenzó el juez Hartwell, con voz formal y mesurada. Este caso presenta un conflicto entre los precedentes legales y las circunstancias evidentes, entre lo que la ley suele exigir y lo que parece servir al interés superior del niño. Reed tomó la mano de Hope y notó que sus pequeños dedos estaban fríos por los nervios. Ella se sentó completamente quieta a su lado, pero él podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo mientras esperaba conocer su destino. Los Whittor han presentado un caso convincente, continuó el juez. Son parientes consanguíneos con medios sustanciales
y una clara capacidad para proporcionar ventajas educativas y sociales que serían imposibles de igualar en las circunstancias del señor Coulter. La ley generalmente favorece este tipo de acuerdos, especialmente cuando se trata de una niña de ascendencia mixta que se enfrentará a importantes retos en su vida adulta. A Reed se le encogió el corazón. El lenguaje formal apuntaba hacia la decisión que había temido desde el momento en que llegó la carta del abogado. Apretó la mano de Hope y se preparó para escuchar que le quitarían a su hija. Sin embargo, dijo el juez Hartwell, y esa sola palabra lo cambió todo. Sin embargo, la ley también exige que tenga en cuenta el bienestar actual de la niña y sus propias preferencias expresadas a la hora de determinar qué acuerdo beneficia más a sus intereses. El juez cogió el dibujo de Hope de su escritorio y lo estudió de nuevo con atención. Rara vez he visto una prueba tan clara de la felicidad y la seguridad de un niño. Hope Wesley ha prosperado bajo el cuidado del señor Coulter de una manera indiscutible. Su progreso académico, su estabilidad emocional y su evidente felicidad son prueba de una tutela que ha tenido éxito en todos los aspectos significativos. Reed sintió una oleada de esperanza, pero aún no se atrevía a confiar en ella. El juez Hartwell era conocido por su enfoque deliberado ante las decisiones complejas, y Reed sabía que el juez estaba lejos de haber terminado con su razonamiento. El tribunal también debe tener en cuenta que Hope ya ha experimentado una profunda pérdida y agitación en su corta vida, continuó el juez. Alejarla de un entorno estable y amoroso en el que ha prosperado constituiría otro trauma que podría tener efectos duraderos en su desarrollo y bienestar. Theodore Whitmore se inclinó hacia adelante en su asiento, claramente dispuesto a objetar, pero el juez Hartwell levantó la mano para pedir silencio. Y lo que es más importante, el tribunal no puede ignorar los deseos claramente expresados por la propia niña. Hope Wesley ha declarado inequívocamente que desea permanecer con el señor Coulter, a quien considera su padre en todos los sentidos que importan. A sus 7 años, sin duda es capaz de comprender lo que la hace sentir segura y querida. El juez Hartwell dejó a un lado el dibujo de Hope y miró directamente a Reed. Señor Coulter, el tribunal reconoce que usted le ha proporcionado a esta niña exactamente lo que necesitaba cuando más lo necesitaba. Le ha dado estabilidad, amor, educación y un sentido de pertenencia que le han permitido recuperarse del trauma y convertirse en una joven segura y capaz. Reed sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no se atrevió a creer lo que estaba oyendo hasta que el juez pronunció las palabras que lo harían oficial. Por lo tanto, es decisión de este tribunal que Hope Wesley permanezca bajo la custodia y tutela de Reed Coulter y que la adopción legal se haga efectiva de inmediato. El juez Hartwell golpeó el martillo con firmeza. Señor Coulter, enhorabuena. Ahora es usted legalmente el padre de esta niña. La sala estalló en una mezcla de celebración y consternación. La señora Brennan y el doctor Matthews sonreían satisfechos, mientras que los Whitor permanecían sentados en un silencio atónito. Hope se lanzó a los brazos de Reed con un grito de alegría, y Reed la abrazó con fuerza contra su pecho, abrumado por el alivio y la gratitud. «Hemos ganado, papá», le susurró Hope al oído. «Podemos quedarnos juntos». «Sí, pequeña», logró decir Reed a través de la emoción que amenazaba con abrumarlo. «Podemos quedarnos juntos para siempre». 6 meses después, en una cálida mañana de primavera que pintaba los parados de las montañas con flores silvestres, Reed y Hope posaron para su primer retrato familiar oficial. El fotógrafo había viajado desde Denver específicamente para documentar su nueva familia legal, y la fotografía formal capturó algo que ningún documento legal podía expresar plenamente. La tranquila satisfacción de 2 personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban para sanar sus respectivas pérdidas. En la fotografía, Reed está sentado con su mejor traje y Hope de pie junto a su silla, con la mano apoyada en su hombro. Ella lleva un vestido blanco que la señora Brennan había cosido para la ocasión, y su sonrisa irradia la confianza de una niña que sabe que es amada y valorada. La expresión de Reed muestra la paz de un hombre que ha vuelto a encontrar un propósito, cuyo dolor se ha transformado en amor protector hacia la hija que lo eligió con tanta certeza como él la eligió a ella. El nuevo retrato familiar se encuentra ahora sobre la repisa de la chimenea, junto al caballo de madera de Emma. No sustituye el recuerdo de la primera familia de Reed, sino que lo complementa.
Es la prueba de que el amor se multiplica en lugar de dividirse, de que los corazones rotos por la pérdida pueden sanar lo suficiente como para volver a amar, y de que las familias no solo se construyen con lazos de sangre, sino con la elección, el compromiso y los actos diarios de cuidado que transforman a extraños en padres e hijas. Hope Wesley Coulter había encontrado su hogar y Reed Coulter había encontrado su propósito. Juntos, habían demostrado que, a veces, las familias más improbables son las más fuertes, unidas no por la ley o las convenciones, sino por los lazos inquebrantables del amor elegido y la devoción mutua. En su montaña, rodeados por la vasta naturaleza salvaje que en otro tiempo había representado el refugio de Reed del mundo, habían construido algo precioso y permanente, una familia que resistiría cualquier desafío que el futuro pudiera traer, seguros de que pertenecían el uno al otro por completo y para siempre.